Bendiciones para todos en esta hermosa tarde. Hoy desde aquí, desde el canal La Voz de Esperanza en Costa Rica y dando un tema hoy que les había anunciado la semana anterior acerca de qué es un profeta. Estamos aquí en el programa Conectados por la Fe. Espero que sea de bendición para su vida. En el video anterior usted podrá conocer un poquito más de información sobre este programa y también sobre los temas que vamos a estar tratando inicialmente. Así que hoy es un día especial porque Dios nos ha dado la vida y nos concede conectarnos nuevamente y participar de estos temas que creo que para muchos que están iniciando el ministerio puede ser de muchísima bendición. Para otros que ya han estado caminando en el ministerio, también es muy positivo que estén conectados con nosotros, no porque seamos nosotros exactamente eh, creyéndonos más que alguien, Dios nos libre, sino más bien porque le comentaba en el programa anterior que nosotros hemos caminado, mi esposo y yo, como ministerio hace muchos años y tenemos experiencias que queremos compartirle a través de este tema. En este caso, mi persona fui llamada inicialmente, en el video anterior les conté un poquito el testimonio para ser profeta del Señor. Y en base a mi experiencia he decidido eh, empezar los temas con este ministerio. Vamos a hablar de los 5 ministerios, pero en este caso a iniciar desde aquí porque le puedo narrar también eh, parte de mi experiencia en la vida en este campo y pudiéramos también comentar algunos errores que no hay que cometer, el cuidado que debemos de tener y muchas cosas más que creo que pueden serle útiles. Aun cuando uno ya tenga un recorrido en el ministerio, nunca debe creerse uno más que los demás, de manera que tenemos que poner los piecitos bien firmes en la tierra, tomarnos de la mano del Señor, seguir adelante y seguir aprendiendo unos de otros. Pero no es de cualquier persona que uno puede de pronto decir voy a aprender de este o del otro, sino más bien que tengamos una vida de oración en la cual tengamos esa cercanía tan grande con Dios, que el mismo Espíritu de Dios nos guíe a quienes debemos escuchar y a quienes no debemos escuchar. Hoy día hay muchas voces en el mundo entero que dicen yo soy la voz verdadera, pero el único que da testimonio de lo que eso no es, de lo verdadero o de lo falso, es el Espíritu de Dios. Por eso la importancia de que tengamos muchísimo cuidado. En el primer libro de Juan nos habla, si no me equivoco, es en el capítulo 4, acerca de que nosotros debemos de pesar los espíritus para ver, probar los espíritus, dice, no recuerdo el texto así en detalle, capítulo 4, verso 1 del primer libro de Juan. Y dice, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando hablamos del ministerio profético, es un ministerio precioso, quiero decirle por la experiencia que le comentaba que he tenido a través de los años, pero también tiene muchísimas cosas que nosotros debemos de prestar atención a esos detalles como que hay, porque cada ministerio tiene su propia experiencia, su propio recorrido, obviamente, pero también como la forma en que Dios trabaja con cada uno no es igual. Por ejemplo, usted puede haber escuchado profetas de renombre y los más grandes que podemos escuchar están en la Biblia, pero no todos funcionan igual. No todos van a enseñar igual, ni a predicar igual.
ni a ministrar igual. Todos somos distintos en algo porque Dios a cada ser humano lo hizo único y diferente. Así que aunque usted pudiera ser un pastor y hay tantos, tantos, tantos en el mundo, cada uno es diferente en algo. Cada uno tiene una diferencia, algo que lo caracteriza porque Dios lo hizo especial y único, así como al profeta, como al maestro, como al apóstol, a todos los que Dios llamó al ministerio. Y para mí de verdad que es un gusto poder explicarle algunas cosas y saber que no solamente puedo aportarle la parte bíblica escrita, sino también puedo aportarle parte del testimonio en nuestra vida, en este caso de lo que he hecho para Dios a través del tiempo y que puedan serle útiles a usted, que Dios quiera que usted tome bastante bueno de lo que le puedo hoy decir. Entonces, bueno, vamos a iniciar hablando acerca de qué es un profeta. Un profeta es una persona que ha sido elegida por Dios. Dios le ha delegado de su autoridad para que esta persona comunique mensajes a los hombres. Le comunique mensajes de parte de Dios. Mire qué gran privilegio. Algunas personas consideran que ya los profetas no existen. Algunos no creen para nada en el ministerio profético, pero creo que eso se debe también a que hoy día hay mucho emocionalismo, a que hoy día muchas personas por emoción dicen muchas cosas y obviamente dicen cosas que no tienen ningún sentido muchas veces y algunas que ni siquiera están apegadas a la Biblia. Cuando el Señor nos habla del ministerio profético a través de la escritura, Él mismo nos enseña que todo lo que Él dice es lo que nosotros vamos a comunicar. Y todo lo que Dios dice siempre va a estar apegado a lo que está escrito en la santa palabra de Dios. Le recomiendo la Biblia, Reina Valera 1960, y el lenguaje sencillo Dios habla hoy, para que usted pueda comparar una con la otra, porque en la Valera es muy hermoso el contenido de toda la escritura, toda tiene su hermosura, su gracia y su poder, pero hay palabras que las personas no entienden muy claro en Reina Valera 1960. Así que cuando le recomiendo el lenguaje sencillo es para que usted compare el texto y lea bien lo que dice la Valera y a su vez pueda ir a la del lenguaje sencillo, Dios habla hoy, y verificar qué es lo que quiere decir el texto que quizás usted no comprendió en la Biblia Valera. Es una bendición que usted lo pueda hacer porque eso es lo que realmente necesitamos hoy día. Otra cosa que necesitamos hoy día nosotros para ser buenos en el ministerio es que no nos dejemos llevar por lo que todo el mundo dice, sino que nosotros siempre vayamos a la Biblia a comprobar si lo que dijeron es bíblico y también si lo interpretaron correctamente. Porque muchas personas dicen de la Biblia un versículo y a veces dicen cosas que no tienen de verdad ningún sentido en cuanto a lo que ellos dicen y lo que está escrito, como que no entendieron, entonces dicen lo que ellos a su manera quizás en ese momento recibieron o pensaron que era así. Pero la verdad es que con la Biblia hay que tener mucho cuidado para no tener malas interpretaciones. Un día Dios nos va a pedir cuenta a todos nosotros de lo que decimos, de todo lo que decimos y en especial yo creo que la cuenta mayor de todos los que predicamos la palabra y de todos los que estudiamos es que nosotros no digamos cosas que no dicen en la Biblia,
que no le añadamos nada ni le quitemos nada, porque también Apocalipsis habla de eso, de hay aquel que le añade y hay aquel que le quite a la palabra, porque también Dios va a juzgar por eso a las personas y cada uno va a tener que responder y será juzgado por ello. Así que bendito sea el nombre de Dios. Hablando del ministerio profético, entonces del profeta. Ese profeta que él le explicaba es una persona que Dios le dio su autoridad y Dios le dio ese ministerio en la Biblia tanto a hombres como mujeres. Muchas veces hay algunos lugares en donde hay legalismo, en donde hay un extremismo terrible y que a las mujeres no se les deja hacer nada, ni siquiera hacer una oración. Y eso es muy difícil para muchas personas, en especial para ellas, porque no les permite desarrollarse en el ministerio. Yo creo que vistas en poco y obviamente eso no es del agrado de Dios. Dios nos dio dones también a nosotras y nos dio talentos y al varón el Señor le dio la autoridad principal en la iglesia como un hombre que represente a Dios en la enseñanza, en la palabra, dirigiendo la iglesia, en el liderazgo, en todo lo que haga. Pero hablando acerca de esto del ministerio profético, es muy interesante. Podemos leer en la escritura, le voy a hacer una recomendación de un versículo, Hechos 3:22, porque pudiéramos ver como un modelo de profeta a Moisés. Hay personas que tal vez no saben que Moisés era un profeta, sí lo era. Y ahí en ese texto, ese versículo que le estoy diciendo, verifica, ahí le confirma que Moisés era un profeta de Dios. Este hombre llamado por Dios en el libro de Éxodo capítulo 3 era un hombre, recordemos que había sido instruido en Egipto, que había sido criado como un príncipe en la casa real del faraón. Tenía costumbres, tenía pensamientos diferentes al pueblo del Señor, porque él, aún siendo del pueblo del Señor, desde bebé había crecido en la opulencia, había crecido en un lugar en el cual él era el que tenía a todos a su servicio, el que era el más importante o uno de los más importantes. Así que él había tenido una vida muy próspera, hablando acerca del estilo de vida que él había llevado desde que era pequeñito. Pero cuando él crece, un día él tiene lo que nosotros llamamos un encuentro con Dios. Y recordamos ahí en Éxodo capítulo 3 cómo fue ese encuentro. Y fue muy especial. Recordemos, no sé si ha leído esta historia en el capítulo 3, puede leerla en casa. Yo le recomiendo el texto para que usted pueda verlo, ya que a veces me cuesta un poquito estar leyendo y estar explicándole la palabra tengo en este momento un problema de la vista con la luz, que si no hay mucha luz donde tengo la Biblia, aunque tenga la letra grande, no puedo ver claramente los textos. Y para no equivocarme y estar leyendo mal, leo poco. Entonces algunos solo se los voy a recomendar, los textos bíblicos. Así que Moisés es llamado por Dios en una montaña, ¿recuerdan? En el monte Sinaí. Allí dice la escritura que él ve una zarza que ardía, pero que no se consumía. Y Moisés está de lejos, pero él quiere acercarse e ir y ver de cerca qué pasa con aquella zarza. ¿Por qué está como encendida, pero no se consume? Esa curiosidad que tuvo Moisés lo lleva a él a ese lugar exacto donde está la zarza. Pero antes de que él entre y ponga los pies allí, él escucha la voz de Dios.
que le habla a él y le dice que se quite el calzado de los pies porque el lugar que pisa santo es. Ahí inicia toda una historia nueva en la vida de este varón. Ahí inicia un llamado en el cual Dios le propone a él que vaya a libertar al pueblo hebreo de Egipto. Si nosotros leemos el capítulo completo, nos damos cuenta que Moisés estaba asustado, creo yo. Y aparte de que estaba asustado, puso algunos pretextos por los cuales él no iba a ir o no podía ir. Pero cuando nosotros seguimos leyendo, nos damos cuenta que a pesar del susto, que a pesar de los pretextos y demás cosas que se dieron en el momento, él sí va. Él dice que sí, o sea, Dios lo convence y acepta el reto, aunque sí tenía miedo. Cuando nosotros empezamos el ministerio, las personas que somos llamadas por el Señor, yo creo que sí hay ese momento de susto, hay ese momento que nosotros decimos, uy, ¿cómo hago? Yo les conté en el video anterior que el Señor me llamó como profeta como a los 20 años. Cuando el Señor me dice la primera vez ese nombre de profeta, yo no entiendo mucho la verdad. Yo solo sé que me llamó y que yo sí quería ir porque ya me agradaban mucho las cosas del Señor. Estaba enamorándome de su palabra, de su presencia, porque estaba acercándome al Espíritu Santo. Así que la primera tarea que Dios me dio cuando empecé el ministerio y siendo que Él me llamó y dijo que era profeta, ya había escuchado el llamado porque siempre tiene que haber ese llamado como el de Moisés. Ahora, ¿qué tenía que hacer? Que creo que la pregunta de algunos, ¿y ahora qué hago? Dios dice que soy evangelista o que soy pastora, ¿y ahora qué hago? Bueno, le hablé también en el video anterior de que uno escucha a que lo llamó Dios, pero debe prepararse para eso. Así que bueno, me preparé y lo primero que hice en ese momento era buscar más de Él, orar más. Creo que lo más importante es que uno tenga una vida de oración. Yo no creo en quien dice que tiene un ministerio y de pronto nunca ora o ora 5 minutos y ya con eso cree que es suficiente durante todo el día y luego anda haciendo de todas las cosas que tiene que hacer como si nada y no habla con Dios durante el día y no lee la Biblia y como que su vida está desconectada de lo que dice que es eh, como cristiano, ¿verdad? Y yo creo que Dios, una de las cosas que nos enseña primero es a orar. Y eso me sucedió algo muy lindo porque recuerdo que eh, el que me convenció de que me arrepintiera de mis pecados eh, antes del llamamiento y todo, obviamente, ¿verdad? Para que los que están nuevos en el Señor me comprendan, fue el Espíritu Santo, su presencia, y fue a través de esta búsqueda o a través de esa disposición del corazón. Yo creo que Dios sabe cuando nosotros estamos dispuestos para que Él hable a nuestra vida y nos haga saber qué tenemos que hacer. Pero en mi caso, hice muchas cosas iniciando el ministerio, pero una de las cosas que hice fue buscar congregarme en un lugar en donde pudiera crecer espiritualmente y creo que eso es sumamente importante. Y orar más, ayunar más, pero nadie me decía que lo hiciera. Es que a veces las personas le recomiendan a uno, le aconsejan, vaya ore, vaya ayune, pero algunos van como obligados, como que qué tristeza, y me dijeron, casi que me obligaron a orar o ayunar. Eso no le agrada al Señor, es mejor en realidad, si usted va obligado, no lo haga. Si usted está haciéndolo por presión de otros, no lo haga. Cuando usted realmente quiere hacer un ayuno o quiere hacer oración,
tiene que también tener un corazón dispuesto para que ese ayuno y esa oración lleguen a Dios. A través de ese tiempo de ayuno y de oración o solo de oración, Dios empieza a despertar en nosotros su palabra, su presencia a través de su palabra. Empieza a hacernos entender cosas que antes no entendíamos. Así que bueno, inicialmente lo primero que hacía era hacer oración, buscar a Dios. Tenía una atracción en ese momento yo no entendía mucho por qué, pero me atraían muchísimo las montañas. Así que empecé a, a ir a un lugar en la montaña que me invitaron a ir a hacer oración. Yo creo que era como una vez al mes. Había que escalar la montaña porque el camino era obviamente difícil. Y bueno, empecé a ir y yo sentía tan lindo cuando yo iba a la montaña a hacer la oración. Pero me pasó que al ir a la montaña las primeras veces en esas visitas a ir a buscar de Dios, a orar, siempre iba acompañada, pero un día me sucedió algo extraño. Eso es parte de lo que Dios hace en la vida de un profeta, pero que, como le dije ahora, no todos los profetas son iguales, ni todos hacen las cosas iguales. No porque Dios me habló que hiciera algunas cosas, usted tiene que ir a hacerlas si usted siente el llamado. Usted solo tiene que hacer lo que el Espíritu Santo le guíe a hacer y lo va a entender por medio de orar y de que le dé la convicción de que tiene que hacer algo. En ese caso fui eh, a orar varias veces, como le contaba, con algunas personas a un lugar alto de la montaña, pero hubo una vez que me pasó algo fuera de lo normal para mí en ese momento, que estaba iniciando apenas el ministerio. Fue que escuché una voz que me decía que yo tenía que ir a orar a la montaña, pero en la noche. Y yo me asusté y yo dije, ¿cómo yo voy a ir en la noche? Hay una lucha cuando Dios nos habla. Hay una lucha entre nuestra carne y el espíritu. El espíritu, dice la palabra, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que en ese momento vino la lucha y mi carne decía, uy, no, qué miedo, qué susto, ¿cómo yo voy a ir sola? Bueno, de verdad que fue difícil porque aquella convicción de esa voz que me habló y me dijo que yo tenía que ir en la noche a la montaña y tenía que ir sola, no se quitaba de mí, era como un fuego dentro de mi alma que no se apagaba, estaba encendido y yo escuchaba la voz que me decía que yo tenía que ir. Estaba asustada, pero ya cuando yo no pude resistirme más a aquello que yo sentía, le comenté a una persona que también iba con nosotros a orar a la montaña y le dije, esta vez no voy a ir con ustedes, esta vez yo tengo que ir a la montaña sola y tengo que ir por la noche. Pero ¿cómo me empezaron a decir las personas que estaban ahí? Estás loca, ¿cómo se te ocurre que vas a ir de noche sola y que vas a ir a esos lugares tan peligrosos? Bueno, me llamaron loca, me dijeron muchas cosas. Yo sé que no lo hacían por mal ni porque quisieran realmente regañarme o hacerme sentir que estaba haciendo algo indebido, sino porque tenían preocupación por mí. Por eso simplemente les dije, no puedo resistir lo que yo siento dentro de mi alma, ese fuego que yo siento que tengo que obedecer, entonces yo voy a ir. Y voy, ¿verdad? Y si Dios me dice que yo vaya y yo voy, obviamente Dios cuidará de mí. Bueno, llegó el día, llegó la hora, yo creo que eran como las 6:30 de la tarde aquí en Costa Rica.
Y bueno, alisté mi bolsito que llevaba ahí algunas cosas importantes, la Biblia, creo que llevaba fósforos para prender una fogata, que algunas cositas que llevaba y un foco me parece que también llevaba en el bolsito. Y yo me di a la tarea de irme. Cuando me fui, tenía que atravesar una urbanización. Cuando iba atravesando esa urbanización y ya iba avanzado en el camino, iba asustada, iba preocupada, porque yo en mi humanidad tenía miedo sinceramente de lo que yo iba a encontrar. Pero cuando iba avanzando cada vez más y llegué, ya iba dejando atrás la urbanización para entrar a la parte que era oscura, que era un camino oscuro con una cercanía más grande como a la entrada de la montaña, que siempre este, era el camino que tomábamos. Así que bueno, más susto tenía, pero escuché una voz que me habló en ese momento antes de que accesara a la parte oscura y me dijo: te he probado como a Abraham. Y yo escuché y no entendí, sinceramente no entendí. Y me vuelve a repetir como a los 2 minutos: te he probado como a Abraham. 2 veces. Y entonces el Señor me habla y me explica y me dice que Él quiere que vaya y me pare allí cerca de un lugar que está allí alto y en una piedra de ese lugar, y se veían las casas de la urbanización un poquito como abajo. Ahí estaba un poste de alumbrado público y el Señor me dice que me parara ahí en la piedra que estaba a la par del alumbrado público y que lo único que tenía que hacer era leer la escritura, que abriera la palabra y que empezara a leer la palabra en voz alta, porque Él quería hacer algo allí en ese lugar. Bueno, yo obedecí, leí la palabra y hice todo lo que el Espíritu Santo me guiaba. Oré, adoré al Señor en aquel lugar, pero el Señor no me permitió accesar a la oscuridad de la montaña ni meterme en lo profundo de la montaña, porque Él me dijo: te he probado como Abraham. Y luego me explicó qué quería decir. Él lo que quería decir era que Él lo que estaba probando era mi obediencia. Era a ver si Él, que me estaba pidiendo algo tan arriesgado, algo tan difícil para mí de hacer, si yo iba a obedecer. En realidad no era que el Señor nos arriesga para meternos en la oscuridad a esas horas e ir a los montes en medio de el peligro de tantas cosas, sino que es lo primero que uno piensa, sino que Él quería que fuera a obedecer, que fuera al lugar a donde ya Él tenía preparado que iba a ser la oración, que era un lugar donde estaba la luz, donde todavía habían unas casas cerca, donde apenas estaba saliendo de el lugar de la urbanización para accesar a la entrada de la montaña. Así que el ministerio profético es un ministerio especial, es muy hermoso, como le digo, pero también tiene cosas que nosotros no podemos entender fácilmente. Nuestra mente no entiende las cosas sobrenaturales hasta que recibe la revelación del Espíritu Santo. Así le debe haber pasado a Moisés. Para él debe haber sido difícil entender que Dios le dijera a él que él iba a ser el libertador del pueblo de Israel. Él tal vez no entendía qué era ser un libertador, que cómo podía él ir a Faraón y decirle: deme el pueblo, me lo llevo. Dios dice que este pueblo tiene que ser libre, que yo he sido enviado para sacarlo, y él se imaginaba seguramente las escenas de él frente a Faraón y seguramente le hubieran llamado como me llamaron a mí, que estaba loco.
Así que me imagino que para él también fue una lucha esa etapa cuando fue llamado y le dijeron lo que tenía que ir a hacer. Pero así es el ministerio del profeta, no todos de la misma manera, no todos en lo mismo, pero el ministerio profético es muy probado en la obediencia. El ministerio profético es desarrollado a través de la obediencia para que ejerza un liderazgo. Y lo que Dios espera en el liderazgo del profeta es excelencia, es que dé lo mejor, es que haga lo mejor y es que tema a Dios cuando toma decisiones, que tema a Dios en cada paso del camino y no haga lo que quiere, sino haga la voluntad de Dios que lo envía. Hoy día, como le decía al principio de este tema, encontramos a muchas personas que están ejerciendo algún ministerio y algunos que dicen cosas incoherentes, dicen cosas yo creo que hasta atrevidas, dicen que decretan a Dios lo que dice Él en su palabra, pero de una forma creo que irrespetuosa, irreverente delante del Señor. Dicen y hacen cosas muchas veces que creen que porque Dios los llamó al ministerio profético, eso les da a ellos como una licencia para actuar como quieren. Y déjenme decirle que no es así. Una de las cosas que Dios forma en el profeta es obediencia, reverencia para el Señor, temor hacia Él. Creo que Moisés era un instrumento de Dios muy poderoso en las manos del Señor, pero que él siempre tenía temor de Dios, tanto como el pueblo o más que el pueblo del Señor. Dice la palabra que Dios hablaba con Moisés. Ahora mi esposo me leía un pasaje que estaba conversando conmigo de este tema y fue muy interesante cómo dice que Dios hablaba con Moisés por medio de los truenos o se oían los truenos, algo así era, cuando Dios hablaba con Moisés en el texto que me leyó. Así que Dios también nos habla acerca en medio de los truenos y acerca de todo esto en la Biblia. La voz de Dios es increíble. Cuando uno oye un trueno que uno siente que algo como que explota y tiembla a la vez. Es impresionante. Yo siempre digo, Dios está hablando. Porque esa es la potente voz del Dios que tenemos, al que tenemos que temer. Una cosa es tener miedo y otra cosa es el temor reverente a Dios. Le estoy hablando de temer con ese temor de reverencia, de respeto, de entender que Dios es Dios y nosotros no podemos hablarle como se nos antoja, como si fuera cualquier persona, no podemos exigirle. He escuchado personas que oran y le dicen a Dios como que Él tiene la obligación de darle lo que ellos le están pidiendo. Y eso no es correcto, eso está mal. Obviamente un día Dios le pedirá cuenta por hablarle con esa forma tan, ¿verdad? Tan inapropiada. Dios le va a pedir cuenta a cada uno, a nosotros también, a todos Dios nos va a pedir cuenta. Así que Dios forma al profeta en la obediencia, lo forma en el liderazgo como un líder que no se crea demasiado, que no crea que lo que pasa es por su propia fuerza. A veces hasta eso pasa, que en el ministerio del profeta algunos se ponen orgullosos porque dicen, ya yo le dije la palabra a esta persona y se cumplió, y yo le dije al otro y se cumplió, y no es yo le dije, es Dios me dio una palabra para esa persona y se cumplió. Dios envió la palabra y se hizo el milagro, porque recuerde lo que le decía al principio,
Un profeta es una persona que ha recibido la autoridad de Dios, ha sido revestido con la autoridad de Dios para dar su mensaje, el mensaje de Dios, su mensaje a las otras personas. De manera que no podemos decir que la palabra es nuestra, que nosotros hicimos el milagro, que todo sucede porque somos muy capaces. No, es porque Dios está usando nuestra vida. Tenemos el gran privilegio de que Dios nos pueda dar un mensaje y de que Dios nos pueda a veces revelar qué significa algo que nosotros ni estamos entendiendo en el mensaje. Así que no tenemos nada de qué jactarnos. Tenemos que ser respetuosos con el Señor y obedecerlo puntualmente. Que eso es otra cosa con la que lucha uno en el ministerio. Muchas veces Dios le da a uno una palabra durante el tiempo de la formación del ministerio y a veces aún ya estando uno maduro. Y uno dice, ¿será cosa mía? O esto que siento, o esto que pienso, ¿será Dios? Porque a veces es tan fuerte. A mí me pasó en algunas congregaciones, cuando estaba empezando el ministerio, yo no entendía por qué me pasaban esas cosas. Recuerdo un día estar en una congregación, una iglesita en la que fui a ayudar con unos jóvenes que fue la primera tarea que Dios me dio, que fuera a ayudar a esos jóvenes, pero ahí no sabía que tenía un ministerio de profeta y solamente yo fui porque recién estaba conociendo al Espíritu Santo y yo quería hacer lo que Él me pedía. Fui allí y cuando estaba allí un día en un culto, lo que la persona que estaba encargada de la obra no era un pastor, era una pastora. Y yo no entendía, yo simplemente fui por obediencia, empecé a ayudar con los muchachos allí, las muchachas, pero resulta que ahí las que eran de la alabanza eran mujeres y la pastora y bueno, habían familias completas en la congregación, todo parecía muy normal, pero resulta ser que un día estaba sentada allí escuchando el mensaje, estaba empezando el culto y escuché una voz dentro de mí que me dijo la palabra lesbianismo, pero era en el altar. Lo que me estaba diciendo era que había lesbianismo en el altar y yo me asusté tanto por oír eso que yo me puse a orarle, ay Señor, perdona mis pecados, perdóname por esos pensamientos y yo no entendía y empecé a luchar entre mi carne y lo que yo escuchaba. Y otra vez me pasó ese día varias veces lesbianismo en el altar y yo seguía orando y, uy, Dios mío, perdóname, estoy pecando con esos pensamientos y luché mucho con eso. De hecho, ese fue el primer día que experimenté eso y después de eso seguí experimentándolo, con frecuencia cada vez que iba a la iglesia, pero no lo estaba entendiendo porque no sabía que en mí había el ministerio de profeta. Bueno, pasó unos meses y al pasar los meses me di cuenta de que era real, no era que me había engañado a mí misma, no era que había pecado con mis pensamientos, es que sí salió a la luz porque Dios todo lo saca a la luz. Para Dios no hay nada oculto y Dios todo. Yo lo que hice fue orar y orar y orar y orar por eso, porque no entendía aquella voz que me había hablado y de pronto tampoco entendía eso. Y sí había lesbianismo en el altar. Así que es muy doloroso que esas cosas sucedan, pero el mundo está mal hace muchos años, no es de ahora. El pecado está consumiendo a la gente. Y aún gente que va a las iglesias y aún gente que le está sirviendo a Dios se va descarriando si no se somete a Dios como debe ser, en una vida de oración, en una vida de que andemos en integridad. Si no andamos en integridad, entonces siempre va a haber una zancadilla, como decimos aquí en Costa Rica, buscando la caída de cada persona. Eso es lo que hace el enemigo, hacerle zancadilla a la gente para que se caiga. Y algunos están tan débiles en su carne que caen redonditos. Por eso
tenemos que orar, es un motivo de oración. Hay muchísimas cosas por las que debemos clamar, pero cuando uno no sabe a qué lo llamó Dios o no entiende los dones, los talentos que uno tiene, allí en ese momento cuando yo escuchaba aquello era que Dios estaba desarrollándome en los dones, en el don de discernir, pero yo no entendía. Hasta que después de que salí de esa iglesia, porque el Señor me permitió estar ahí un tiempo para ayudar a los jóvenes, pero cuando eso salió a la luz, también Dios me sacó de allí. Así que luego todo se descubrió y fue muy feo, muy doloroso para algunos. Lamentablemente este tipo de situaciones a muchas personas las apartan de Dios. Así que a través del ministerio he vivido muchas cosas y todo eso ha sido parte de la formación, de ese desarrollo y de esas experiencias que he tenido. Le puedo contar para que usted entienda tal vez alguna cosa que a usted le ha pasado y como le comentaba hace unos minutos, en las cuales a veces uno dice, ¿seré yo o será Dios? Bueno. Recuerde lo que le dije, le conté lo que sentí, lo que pasé, pero también que todo sale a la luz para confirmarnos a nosotros si algo es de Dios o no es de Dios. Lo del ministerio del profeta, la verdad es que es un tema bastante amplio. Hoy puedo darle unas pinceladas cuando le digo que es un profeta, pero sinceramente esto abarcaría muchísimo, muchísimo tiempo más. El profeta también es una persona de influencia, por esa razón es que nosotros tenemos que ser personas temerosas de Dios, porque cuando tememos a Dios nuestros pies se apartan del mal y nosotros podemos ser una buena influencia para mucha gente que Dios ponga en nuestro camino. Dios es grande, Dios es más que suficiente para que nosotros podamos encontrar en el ministerio todo lo que Él espera de nosotros, para que nosotros podamos no solamente ser una rama, sino también dar flores y frutos. Otras cosas también importantes del ministerio es que yo le comentaba la vez anterior que no porque alguien vaya a una escuela de profetas se va a graduar como profeta y va a decir que ya lo es. Porque antes de que uno diga que es, tiene que haber llamamiento y no llamamiento de hombres, llamamiento de Dios. Hoy día muchos dicen, yo llamo a este y le digo que es profeta y él va. No. Dios es el que llama. Si Dios da una palabra, obedecemos a Dios y vamos y empezamos a prepararnos y a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Pero si el llamamiento a veces que viene de los hombres y le dicen, usted es profeta, vaya, usted tiene que decirle esto a la gente o lo otro, así no funciona. Por eso es que también le cuento en medio de un poquito de la Biblia, experiencias vividas para que usted pueda entender un poco más el tema. El profeta no se hace, sino que el profeta nace. Nace siendo ese profeta que Dios llamó desde el vientre materno. Eso es muy hermoso. Lo aprendí hace muchos años y fue precioso aprender. Usted sabía que nuestro Señor Jesucristo era profeta. Dice la palabra del Señor que Él es el profeta de profetas. Y ahí le voy a dejar en la descripción el texto bíblico. Algunos textos bíblicos que tengo para que usted pueda leer, se los voy a poner ahí escritos para que usted pueda verlos y así puedo respaldar lo que le estoy enseñando hoy. Así que como le digo, el profeta no es que se hace porque va a la escuela de profetas, sino que nace desde el útero, desde el vientre materno. Ya el Señor tiene un llamado para las personas.
Ya el Señor tiene trazado un futuro, tiene escrito qué será, cómo será y qué hará, hablando en Él, en su camino y para su servicio. Cuando nosotros vemos a nuestro Señor Jesús, que sabemos que Él es el Hijo de Dios, desde que estaba en el vientre materno, ya Él venía con una palabra, con una promesa, con hasta el futuro del Señor le había sido hablado también en parte a María y a José. Cuando también leemos de Juan el Bautista, Juan el Bautista dice la palabra que era primo del Señor Jesús. Pero cuando Elizabeth, que quedó en estado de embarazo, siendo ya mayor de edad, ya estaba grande, ya era una mujer que no había podido tener hijos joven, pero los tuvo adulta, y cuando ella se embaraza, el Señor a la primera que le dice que está embarazada es a María. Le dice que está embarazada y que vaya a verla, que estaba en ese momento María gestando al Señor Jesucristo, en quizás en los primeros meses o no sé cuánto tenía, la Biblia no lo describe, pero estaba empezando su embarazo. Así que María va a ver a Elizabeth y Elizabeth, cuando vio a María, dice que el bebé brincó en su vientre. Ahí lo tocó el Espíritu Santo, ese bebé. Ahí ese bebé que también venía con promesa, que venía con llamamiento de Dios. Si lee la escritura, muchos ya había dicho el Señor, Él va a ser libertador, o Él va a ser pastor, o Él va a ser profeta. A su manera, Dios describiendo que a los que Él llamó, algunos ya venían desde el vientre con ministerio, pero hablando de Jesús, nuestro Señor, ya Él traía en el ministerio de Él todas las ramas del ministerio. ¿Qué quiero decir con las ramas? Bueno, el Señor creo que ejerció un ministerio completo, y en esto significa que fue general, tuvo de todo un poco. En las ramitas podemos decir que hubo un poco de evangelismo, que hubo un poco de maestro, tuvo mucho, que tuvo de cada cosa por todo lo que él hizo, ¿verdad? Y eso lo va a estar aprendiendo en los próximos temas de ministerios que vamos a estar hablando. Así que el ministerio de profeta es muy lindo, pero también no es que se hace porque usted va a ir a una escuela o porque alguien le dijo y ya en el mismo momento usted va a hacerlo con toda la capacidad o toda la madurez que requiere, no, lleva un proceso. En mi caso yo le doy gloria a Dios porque Dios desarrolló el ministerio muy rápido, me hizo entender la palabra muy rápido, así que, y me dio muchos dones y muchos talentos que sigo dándole gracias que a mi edad y todavía esos dones fluyen y esos talentos son usados para su servicio y la gloria del Señor. Como le decía, nada hay que jactarnos, hermanos. Todo lo que somos, todo lo que Dios nos llamó a hacer, todo lo que hacemos es porque el Señor nos dio el honor de servirle. Y es muy importante saberlo para tener los pies bien puestos en la tierra. Dios es maravilloso y cuando Él llama, Él capacita. Cuando volvemos un puntito ahí a lo de Moisés, que le decía al principio, que Moisés era profeta, solamente para recordarle algo de la Biblia que pasó en el tiempo de Moisés, cómo Dios lo usaba él en el liderazgo y qué maravillas, ¿verdad? Las de Dios. Dice que escogió Moisés hombres capaces de entre todo Israel y los puso al frente del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Mire qué interesante porque esa es la forma que también Dios usa a los profetas en el liderazgo, en el ministerio, para la gloria de su nombre. Él le da a uno tanta sabiduría y entendimiento que le da a uno para delegar y para poder hacer muchas cosas
conforme a su corazón, pero también Dios nos enseña a través de otros. Dice, ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo, los asuntos difíciles los llevaban a Moisés, pero ellos se hacían cargo de todos los asuntos menores. Mire qué orden había, qué orden era el que había, que Moisés en ese liderazgo que ejercía como profeta, trabajaba él enseñando a la gente de cómo hacer las cosas. Así que espero que las personas que tienen un llamado ministerial en el campo de profeta no se conformen solamente con oír un poco de lo que le he explicado hoy, porque creo que no es suficiente, sino que se dé a la tarea de estudiar en la escritura acerca de los profetas que ya usted ve allí. Hablemos de en el Antiguo Testamento de Moisés, de Jeremías, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel. Profetas que Dios usó en diferentes tiempos de maneras poderosas, que enseñaron a la gente con su forma de hacer las cosas, que Dios es todopoderoso y que todos debemos someternos bajo la autoridad de Dios y que todos debemos obedecerlo como Él merece para que nos vaya bien. Yo creo que Dios no nos pide una obediencia um, vaga, como para decir obedezcan porque yo soy Dios, como muchos padres le dicen a los hijos, usted me obedece, y los chiquitos le preguntan, papá, ¿y por qué tengo que obedecer eso? Porque yo soy su papá. Qué respuesta más profunda, bendito Dios. Eso lo que quiero decir es que está equivocado, ¿me entiende? Que no debería de ser así, que Dios no es así, Dios no nos muestra a nosotros en las cosas para que las hagamos nosotros de esa manera, sino que por el contrario nos enseña una obediencia completa, una obediencia con amor, una obediencia sin cuestionamientos, sin titubeos, un servicio que fue con su propio ejemplo. Precioso lo que el Señor nos enseñó. Así que bueno, hoy estoy eh, desarrollándole el tema de lo que le mencioné la semana pasada que le iba a hablar hoy, que es qué es ser un profeta. Y apenas estamos en la primera parte. Si Dios lo permite, la próxima semana estaremos con la segunda parte de este tema. Espero que les sea de bendición. Recuerde que le dejo los textos bíblicos que le mencionaba, algunos de ellos ahí en la descripción, para que usted también pueda buscar en su Biblia y comprobar que lo que le estoy diciendo no es invento humano, sino que es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por su valioso tiempo. Espero que les esté agradando este programa Conectados por la Fe, porque sinceramente sé que Dios puede usar nuestra vida para ser de bendición, y espero que así lo sea para todos ustedes. Un abrazo, mis amados hermanos y amigos. Espero nuevamente conectarme con ustedes la próxima semana, cada jueves 5 de la tarde, hora Centroamérica, aquí en su canal La Voz de Esperanza en Costa Rica. Bendiciones para todos y gracias por escuchar y ver este video. Se despide Patricia de López.